Conocí a mi doble, y me robó la vida. Pero eso fue apenas el comienzo de mi pesadilla. El día que mi vida cambió para siempre empezó como cualquier otro, hasta que me vi arrastrado a una situación que superaba todo lo que yo podía entender o imaginar, obligado a hacer cosas impensables solo para sobrevivir. Era un martes cualquiera, y cuando me levanté esa mañana no tenía ni la menor idea de lo que estaba por venir. Mi alarma sonó a las 7 en punto. Me arrastré fuera de la cama, me lavé los dientes, me di una ducha, me vestí, desayuné y tomé el bus rumbo al trabajo. Mi día en la oficina fue igual de aburrido, horas y horas revisando números, atendiendo llamadas de soporte, reuniones frustrantes con la gerencia intermedia y chismes de pasillo durante la hora del almuerzo. Fue recién al salir de la oficina cuando sentí algo raro que no supe explicar. Apenas crucé la puerta principal me recorrió un escalofrío helado, como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. No sé cómo, pero dentro de mí sabía que algo muy importante había cambiado. Era como si una fuerza maligna me hubiera arrancado un pedazo del alma y no había nada que pudiera hacer al respecto. En el camino a casa pasaron dos cosas que más tarde resultaron clave. La primera fue toparme con un hombre sin hogar en la acera, rumbo a la parada del bus. El pobre se veía hecho pedazos, envuelto en varias capas de ropa para aguantar el frío, con la barba blanca enmarañada y los ojos rojos mientras levantaba un frasco con esperanza. ¿Me regalas unas monedas, señor?, me pidió. Sentí un nudo de compasión, me detuve y saqué un puñado de monedas que lancé torpemente dentro de su frasco. Dios lo bendiga, señor, me dijo con una sonrisa que dejó ver unos dientes amarillentos y manchados. No hay problema, murmuré incómodo, antes de seguir mi camino. Me repetí a mí mismo que ese pequeño gesto de caridad había servido de algo, pero en el fondo sabía que era insignificante. El segundo incidente fue mucho más desagradable. Yo esperaba el bus en un refugio destartalado lleno de grafitis, y desde ahí miré al otro lado de la calle, donde estaba la base de taxis. Afuera se encontraban tres tipos duros, jóvenes tatuados, con miradas pesadas, riéndose, fumando y escupiendo, dejando claro que ese era su territorio. Los veía casi a diario, pero nunca supe sus nombres. En mi cabeza los apodé Moe, Larry y Champ, como los tres chiflados, aunque obviamente jamás me habría atrevido a burlarme de ellos en persona. Sabía bien lo que pasaba en esa oficina de taxis, drogas, prostitución y quién sabe qué más. Eran raterillos de poca monta, pero actuaban como si fueran dueños de todo el vecindario. Los odiaba, aunque siempre intentaba ignorarlos y no llamar su atención. Pero esa vez mis emociones me traicionaron y terminé lanzándoles una mirada de desaprobación. Por desgracia, Moe me atrapó mirándolo y reaccionó de inmediato, gritándome desde el otro lado de la calle. Imbécil. ¿Tienes algún problema o qué? En ese instante entendí lo tonto que había sido al dejarme ver. Yo soy una persona pasiva por naturaleza, no sirvo para los enfrentamientos. Bajé la cabeza, fingiendo no escucharlo, pero él no se rindió. Te estoy hablando, pendejo, gritó, avanzando un paso hacia mí. Levanté apenas la vista y vi que los otros dos también me miraban con hostilidad. Lo sentí en el estómago, estaba en problemas. Tal vez la cosa habría acabado mal, pero justo en ese momento llegó mi bus. Se detuvo frente al refugio, separándome de esos tipos. Subí de inmediato, pagué en efectivo y me senté lo más rápido que pude. Miré por la ventana y los vi riéndose de mí, burlándose sin disimulo, mientras Moe gritaba un último insulto. Eso es, corre, maldito perdedor. Agaché la cabeza otra vez, sintiéndome débil y humillado después de ese encuentro tan desagradable. Cuando finalmente llegué a mi parada, lo único que quería era entrar a mi departamento, encender la calefacción, abrir una cerveza fría y ponerme al día con mi serie favorita. Pero, como seguramente ya imaginas, fue justo ahí cuando mi día dio un giro extraño. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando intenté abrir la puerta principal del edificio con mi llavero electrónico. Lo intenté 5 o 6 veces sin éxito, frunciendo el ceño mientras lo miraba confundido. Por suerte, uno de mis vecinos llegó poco después y usó el suyo para abrirme. Le agradecí y lo dejé pasar, pensando que tal vez la batería de mi fob ya estaba fallando. Pero cuando llegué a la puerta de mi propio departamento, la cosa se volvió todavía más rara. Otra vez, mi fob no funcionó, así que saqué la llave e intenté meterla en la cerradura, solo para darme cuenta de que no encajaba. Me quedé helado, mirando el número en la puerta para asegurarme de que era realmente mi apartamento. Mi cerebro cansado trataba de darle sentido a todo esto. Primero pensé que quizá el casero me había desalojado y cambiado la cerradura.
Pero estaba al corriente con la renta y nunca había tenido problemas con él, así que esa idea no cuadraba. Todavía estaba dándole vueltas cuando escuché movimiento dentro de mi apartamento. La puerta se abrió, asegurada por la cadena, y alguien asomó desde dentro. Y en cuanto vi su cara, sentí que el corazón se me detenía. Porque estaba frente a yo mismo. El hombre al otro lado era mi doble, con mis ojos, mi pelo, mi rostro. Era como mirarme en un espejo. Retrocedí instintivamente, horrorizado, sin poder apartar la vista. Estaba mudo, congelado, así que fue mi doble quien rompió el silencio. «Hola, ¿puedo ayudarte?», me preguntó con toda calma, hablando con una voz tan idéntica a la mía que me heló la sangre. Lo que más me sorprendió fue lo tranquilo que estaba. Yo apenas podía balbucear mi respuesta, con los labios temblando. «¿Quién demonios eres tú?». Mi doble sonrió apenas antes de contestar. «Me llamo Paul Young y este es mi departamento». Me quedé con la boca abierta, incrédulo. «Yo soy Paul Young», exclamé. «Y este es mi departamento». «Me temo que estás equivocado», respondió sereno. «Creo que deberías irte». Ahí exploté, sacudiendo la cabeza con rabia antes de escupir mis palabras. «Esto es una mierda. No sé quién eres ni qué juego traes, pero voy a llamar a la policía si no me dejas entrar». La respuesta de mi doppelganger me sorprendió y enfureció todavía más, porque de pronto soltó una carcajada. «Claro, amigo. Adelante, llama a la policía si quieres. Dale, diviértete». Y con eso cerró la puerta en mi cara, dejándome solo en el pasillo helado. Estaba hirviendo de furia, apenas podía pensar mientras sacaba mi teléfono y con la mano temblando marqué al 911. Los policías llegaron unos 20 minutos después. Los recibí en la entrada del edificio y les conté frenéticamente lo que pasaba. Noté la forma en que me miraban y cómo se cruzaban miradas cómplices mientras hablaba. Seguro pensaban que estaba loco. Y, siendo sinceros, lo que decía no tenía ningún sentido lógico, pero necesitaba que me creyeran. Al final logré convencerlos de subir a mi departamento y encarar al impostor. Me hicieron esperar en el pasillo con el policía más joven, mientras su compañero hablaba con el intruso que había tomado mi casa. Mi rabia aumentaba al ver a mi doble conversando tan campante con el oficial, hasta que lo invitó a pasar. El policía salió minutos después y se acercó conmigo. «El hombre que vive en este lugar es el señor Paul Young. Mostró documentos que prueban su identidad», dijo con firmeza. «¿Qué?», exclamé, sin poder creerlo. «Tienes que estar bromeando. Yo soy Paul Young. Y ese maldito me robó la identidad». «¿Tienes alguna prueba de lo que dices?», preguntó el oficial con tono cínico. «Por supuesto», respondí mientras sacaba mi cartera. Pero en cuanto lo hice, sentí el golpe más fuerte de mi vida. Lo que debía ser mi licencia de conducir era solo un pedazo de plástico en blanco. Mi nombre, mis datos, mi foto, todo había desaparecido. Empecé a entrar en pánico, revisando tarjeta por tarjeta, mi banco, mi gafete del trabajo, incluso la membresía del gimnasio. Todo estaba borrado. Mi identidad entera había sido eliminada como por arte de magia. Levanté la vista hacia los policías, atónito, sin saber cómo explicarles. «No entiendo», balbuceé nervioso. «Esto no tiene ningún sentido». El oficial de mayor rango cambió a un tono más comprensivo, apoyándome la mano en el hombro. «Mira, amigo. Tú y ese tipo allá adentro son idénticos. Supongo que son gemelos o algo así, ¿no? Tal vez un pleito familiar. No lo sé, pero esto no es asunto de la policía. El hombre dentro del departamento es Paul Young y tiene papeles que lo prueban. Yo no sé quién eres tú, pero no vives aquí. Así que esto es lo que va a pasar, te vamos a escoltar afuera y ahí termina todo». No podía creer lo que oía. «No puede ser en serio», grité. «Esta es mi casa. Él es el criminal y ustedes me están pidiendo a mí que me largue. ¿Qué demonios?». «Necesito que se calme, señor», dijo el policía con firmeza. «He sido paciente hasta ahora, pero ya llegamos al límite. Tienes dos opciones, o te vas por las buenas, o te arrestamos por allanamiento. Tú decides». Sacudí la cabeza, buscando palabras para explicarles, para que me creyeran. Pero no había nada que pudiera decir o hacer. Así que acepté mi destino y dejé que los oficiales me sacaran del edificio y me llevaran hasta la calle. Ellos se marcharon en la patrulla, pero yo me quedé afuera, en la acera frente a mi departamento. ¿A dónde más podía ir?
Pensé en un plan, saqué el teléfono, seguro podía llamar a alguien que confirmara quién era yo. Mis padres vivían en otro estado, pero claro que podrían decir que era su hijo. Mientras tanto, quizá algún amigo en la ciudad me dejaría quedarme hasta que todo se aclarara. Pero al intentar desbloquear mi celular descubrí que tampoco podía. El reconocimiento facial no funcionaba y mi PIN ya no era aceptado. Ahí llegué al límite. Miré hacia el cielo nocturno y grité con todas mis fuerzas. Creía que nada podía empeorar, pero justo en ese momento empezó a llover, empapándome con agua helada. Perdedor. Aquí arriba. Reconocí de inmediato la voz, era la mía. Levanté la vista y vi a mi doble gritándome desde la ventana de mi habitación. Lo odiaba con todo mi ser, pero no podía hacer nada contra él. ¿Por qué me estás haciendo esto? Le grité. Te diré que, Paul. ¿Por qué no subes y te lo explico? ¿Qué te parece? No confiaba en ese desgraciado, sabía que era peligroso. Pero en el fondo, no tenía mejores opciones. Además, todavía me quedaba unas bajo la manga que, con suerte, me daría la ventaja. 5 minutos después estaba de nuevo en la puerta de mi departamento. Esta vez, mi doble me dejó pasar. El tipo era frío como el hielo, eso tenía que admitirlo. El otro Paul Young no me veía como una amenaza, aunque yo planeaba demostrarle lo contrario. Bonito lugar tienes aquí, dijo con sarcasmo mientras observaba mi pequeño departamento de una sola recámara. No me diste mucho con qué trabajar, Paul, pero me las arreglaré. Ignoré la burla sobre mi casa y mi bolsillo. Lo encaré de frente. Acabas de admitir que yo soy Paul y que este es mi hogar. ¿Entonces le mentiste a la policía? Él se encogió de hombros con desprecio antes de contestar. En cierto modo. Pero la verdad, es mucho más complicada. Lo miré directo a los ojos por primera vez, estudiándolo con detalle. Sí, era casi idéntico a mí, pero había pequeñas diferencias. Él estaba bien afeitado, mientras yo tenía la barba de un día. Su cabello era corto y engominado hacia atrás, mientras que el mío estaba largo y desordenado. Y aunque sus ojos eran del mismo color que los míos, tenían un brillo distinto, más vivo. Sus gestos tampoco eran iguales, parecía más seguro de sí mismo, quizá demasiado, caminando por mi departamento con aire arrogante, como si me mirara por encima del hombro. Ya había tenido suficiente. La rabia contenida hervía dentro de mí y empecé a trazar un plan. Necesito sacar algo de mi cuarto, dije, cuidando de sonar tranquilo. ¿Está bien? La sonrisa de mi doble se amplió antes de responder. Oh, claro, Paul. No estarás buscando esto, ¿verdad? Un segundo después sacó una pistola de su cintura y me la apuntó directo al pecho. Retrocedí aterrado, levantando las manos en señal de rendición. ¿Sé cómo lo supiste? Balbuceé. Mi doble se echó a reír. Vamos, Paul. La caja fuerte al fondo del closet, el código es nuestra fecha de nacimiento. ¿En serio? Ahora deja de hacerte el tonto y siéntate, tenemos que hablar. Movió el arma hacia el sillón y obedecí, sentándome mientras miraba de frente el cañón de mi propio revólver. Nunca fui fanático de las armas, pero vivo en un vecindario peligroso y por eso compré un .38 para defensa personal. Nunca lo había usado, había estado guardado en la caja fuerte todo este tiempo. Y ahora estaba en manos de mi doppelganger, que me tenía como rehén en mi propio hogar. Tranquilo, amigo, dijo con una sonrisa cruel. No pienso matarte. Esto es solo por seguridad. Bajó un poco el arma, y sentí apenas un leve alivio. Todavía no entiendo nada, exclamé. ¿Quién eres? El otro Paul rodó los ojos, fastidiado. ¿No lo ves? Soy tú. Una versión alterna de Paul Young de otra dimensión. Cosas de dimensión desconocida, amigo. Negué con fuerza, rechazando esa locura. No, eso no puede ser. Esto no está pasando. Él volvió a encogerse de hombros. Créelo o no, me da igual. Respiré hondo, intentando procesar todo. Está bien, supongamos que te creo, dije nervioso. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? No quiero nada de ti, Paul. Solo estoy aquí para entregar un mensaje. Para mantener la cadena en marcha, digamos. Tu tiempo en esta dimensión se acabó. Y si quieres sobrevivir, más vale que sigas mis instrucciones. El miedo me invadió por completo. Tenía 1000 preguntas, pero la más obvia salió sola.
¿Qué significa eso de que mi tiempo se acabó? Mi doppelganger suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia. Mira, yo estuve en tu lugar hace poco. Vivía tranquilo, mi vida normal. Y de repente llegué a mi casa y encontré a alguien viviendo ahí. ¿Adivina qué? Era igual a mí. Levanté una ceja, incrédulo, y él continuó. Así es, Paul. Estuve exactamente en tu posición. Y tuve que seguir las reglas para sobrevivir y llegar hasta aquí. Ahora te toca a ti. Pero esta es mi casa. Repetí furioso. Aquí es donde pertenezco. Ya no, respondió con calma. Tus llaves no funcionan, tus identificaciones fueron borradas y no puedes usar tu teléfono. ¿O me equivoco? Bajé la cabeza y asentí, resignado. Bueno, eso es solo el inicio. Las cosas se aceleran a partir de ahora. Todas las pruebas de tu existencia están siendo borradas de este universo. No puede haber dos Paul Young en la misma dimensión por mucho tiempo, ¿entiendes? Hizo una pausa, su tono se volvió más serio. Tienes hasta la medianoche, amigo. Después de eso, se acabó el juego. Un escalofrío helado me recorrió de pies a cabeza al escuchar esa amenaza. ¿Qué pasa a medianoche? Pregunté con terror. ¿Desaparezco? Vi un destello de miedo en sus ojos antes de que respondiera. Dejas de existir en este universo. Y después, vas a otro lugar. No sé todos los detalles, pero alcancé a ver lo que les espera a los que fallan. Créeme, no es nada bueno. Mi mente iba a 1000 por hora. Apenas podía respirar, sentía las paredes cerrándose sobre mí. Aún así, me aferré a una esperanza. Debe haber una salida, ¿no? Tú sobreviviste, entonces yo también puedo, ¿verdad? Claro, dijo asintiendo. Voy a ayudarte con el ritual, igual que el anterior me ayudó a mí. Pero tendrás que hacer tu parte, Paul, y no será fácil. ¿Quién nos está haciendo esto? Exigí. ¿Y qué demonios quieren de nosotros? No lo sé con certeza, contestó. Y el tipo antes de mí tampoco lo sabía. Supongo que en algún punto una versión nuestra hizo un trato con seres interdimensionales, demoníacos. Y ahora todos pagamos las consecuencias. ¿Por qué lo hacen? Pues porque les divierte jodernos. Para ellos esto es solo un juego, ellos ponen las reglas y nosotros tenemos que cumplirlas. Así son las cosas. Tragué saliva y me armé de valor para preguntar lo siguiente. Bien, ¿qué tengo que hacer? Su mirada se ensombreció antes de soltarlo con frialdad. Es un ritual de sangre, Paul. Y solo hay una manera de ganar. Tienes que quitar 3 vidas antes de la medianoche. 3 almas, ese es el precio. Sentí que el aire me faltaba. ¿Quieres que asesine a 3 personas inocentes? Grité horrorizado. El otro yo apretó la mandíbula antes de contestar, irritado. Yo no quiero nada. Solo te estoy transmitiendo las reglas del juego. Lo que hagas con esa información depende de ti. Y sobre inocentes, bueno, eso lo decides tú. Las reglas no dicen a quién matar. ¿De verdad no se te ocurren 3 cabrones que merezcan morir? Claro que se me venían nombres a la cabeza, recordando lo que pasó más temprano ese mismo día. Pero aún así no creía ser capaz de eso. Yo no soy un asesino, murmuré, bajando la cabeza. Yo tampoco lo era, respondió él. No hasta que lo hice. Te sorprendería de lo que somos capaces cuando estamos contra la pared. Igual, no puedo decirte qué hacer, Paul. Es tu decisión, pero tienes que decidir ya. El reloj corre. Colocó con cuidado el revólver sobre la mesa de centro frente a mí. Me quedé mirando el arma un buen rato, mientras lentamente me caía encima la realidad de que mi antigua vida había desaparecido para siempre. 30 minutos después estaba sentado en el bus, con una gorra de béisbol y una bufanda cubriéndome la cara. El revólver iba escondido en el bolsillo de mi chaqueta y yo temblaba sin control, pensando en lo impensable, lo que estaba a punto de hacer. Mi doble ya me lo había explicado todo antes de salir, debía ir a la calle y cometer un triple asesinato, mientras él permanecía en mi departamento preparando el ritual. ¿Qué podía salir mal? 1000 posibilidades daban vueltas en mi cabeza. No confiaba del todo en mi doppelganger, pero tampoco veía otra salida. Y, en el fondo, sabía que no mentía sobre mi situación. Sentía en lo más profundo de mi alma que ya no pertenecía a este universo. Me había convertido en un no persona, un impostor que pronto sería arrancado de este mundo para que todo volviera al equilibrio.
Aún así, me seguía preguntando si de verdad podría hacerlo. ¿Podría quitar una vida humana? Ni hablar de 3. ¿Era capaz de algo tan atroz? Muy pronto lo descubriría. El bus se detuvo de golpe y el chofer me avisó que era mi parada. Me quedé sentado, paralizado, hasta que el chofer me llamó por segunda vez. Entonces, apenas, pude ponerme de pie sobre mis piernas temblorosas y bajar sin mirarlo a la cara. Cuando el bus arrancó, me giré y respiré profundo. Ahí estaban mis objetivos, Moe, Larry y Champ, sentados afuera de la oficina de taxis, pasándose un porro mientras contaban chistes vulgares y se reían. No se dieron cuenta de mi presencia hasta que estuve casi encima de ellos, parado en la acera frente al local. Moe fue el primero en verme. Su expresión pasó de sorpresa a fastidio en segundos. No sé por qué lo hice, pero en ese momento bajé mi bufanda y dejé ver mi cara. Supongo que quería que supiera que era yo. Su desconcierto se transformó pronto en burla. Vaya, vaya. Y miren quién volvió, muchachos. Dijo. Las carcajadas crueles de los 3 se unieron, mientras Moe me miraba con desprecio. Entonces, ¿qué quieres, imbécil? ¿Droga? ¿Una chica para la noche? Más te vale tener dinero. No dije nada. Ni una palabra. Solo lo miraba, dejando que el odio creciera en mi pecho mientras intentaba armarme de valor para lo que venía. Moe perdió la paciencia, su tono se volvió amenazante. Escúchame bien, cabrón. Si no vas a comprar, lárgate de mi territorio. No estoy jugando. Seguí sin moverme ni responder. Mi mano ya estaba en el bolsillo, apretando el arma, pero todavía no la sacaba. Creo que este tipo tiene problemas de oído, dijo Larry. Sí, respondió Moe. Vamos a ver si puedo ayudarlo. Y entonces sacó un bate de béisbol de detrás del mostrador. Yo reaccioné en automático, sacando el revólver de la chaqueta y apuntándole directo a la cabeza. Moe se quedó helado al ver el cañón, retrocediendo un paso. Pero mi mano temblaba demasiado. No podía apretar el gatillo. Él lo notó enseguida, su miedo se transformó en furia, levantando el bate y gruñendo. No tienes las pelotas. Escupió. No sé qué pasó, pero algo se rompió dentro de mí. Enderecé la mano, respiré hondo y apreté el gatillo. ¡Bam! El disparo retumbó y la cabeza de Moe estalló en una lluvia de sangre y restos. Su cuerpo cayó como un saco al suelo. Segundos después, Larry se levantó de golpe, con los ojos abiertos por la adrenalina. Mi instinto se adelantó, disparé 2 veces. Las balas le dieron en el pecho y cayó de espaldas sobre la silla, con la boca abierta antes de desplomarse. Pero Champ fue más rápido. Sacó una escopeta justo cuando yo intentaba volver a apuntar. Lo vi cargarla y entré en pánico, corriendo hacia afuera mientras el disparo destrozaba los vidrios detrás de mí. Seguí corriendo, tirándome tras un coche estacionado justo cuando otro disparo voló el parabrisas en 1000 pedazos. La adrenalina me quemaba las venas mientras huía. Escuchaba los gritos de Champ detrás de mí, rugiendo con rabia pura. Voy a matarte. Te voy a matar, hijo de puta. Corrí 4 o 5 calles hasta quedarme sin aire. El revólver seguía en mi mano, y mi cuerpo entero temblaba. No podía creer que acababa de matar a 2 hombres. Pero lo peor era que había fallado. Mi doble había sido claro, 3 vidas o estaba acabado. 2 no eran suficientes. No sabía qué hacer, hasta que de pronto, apareció la oportunidad. Buenas noches, señor. ¿Está bien? ¿Podría darme unas monedas? Me giré y lo vi, el vagabundo de antes, el mismo que había visto en la mañana. Su rostro cansado y la barba descuidada se iluminaban bajo la luz de la calle. Me extendió la mano con una sonrisa de dientes amarillos y quebrados. En mi cabeza nació un plan horrendo, tan monstruoso que me costaba creer que lo estaba considerando. Una cosa era matar criminales, pero un hombre indefenso, un pobre sin hogar. Eso mancharía mi alma para siempre. Pero fue el miedo el que me empujó. El miedo a lo que me esperaba si fallaba. Y así, levanté el arma, apuntándole a la cabeza mientras murmuraba en voz baja. Lo siento mucho. Y entonces apreté el gatillo, terminando con su vida de un solo disparo. Regresé al departamento caminando, intentando procesar la atrocidad que acababa de cometer. Las sirenas de la policía rugían a lo lejos mientras respondían a la masacre que yo había iniciado. Miraba constantemente mi reloj, dándome cuenta de que el tiempo se me estaba acabando.
Finalmente irrumpí en mi casa, jadeando y sudando del esfuerzo. Faltaban apenas 10 minutos para la medianoche, y mi doble estaba tan alterado como yo. ¿Dónde demonios estabas?, gritó. Lo siento, contesté entre jadeos. Tuve algunos problemas. Olvídate de eso. ¿Mataste a 3? Sí, confirmé con solemnidad. Bien. Entonces vamos a trabajar. No tenemos ni un segundo que perder. Corrimos hacia la sala. Ahí noté cómo mi doble había movido los muebles y dibujado lo que parecía un pentagrama en el suelo de madera con un plumón, rodeado de velas de té que había sacado de mi cocina. Se veía tan improvisado que casi solté una risa, pero él no me dio tiempo, lanzándome órdenes sin dudar. Párate en el centro del círculo y no salgas de él por ninguna razón. Obedecí, pero antes me colocó un papel doblado en el bolsillo de la camisa. Tu copia del encantamiento, explicó. Vas a necesitarlo del otro lado. Me confundí un instante, hasta que entendí. Él quería que yo siguiera la cadena, que ayudara al siguiente yo a completar el ritual. No había pensado tan lejos, hasta ahora mi única meta había sido sobrevivir. Observé con desconcierto cómo encendía cuidadosamente cada vela y empezaba a leer en voz alta un encantamiento en latín, palabra por palabra, mientras yo permanecía de pie en el círculo. Parecía ridículo, una farsa, hasta que lo sentí. Un torrente de energía me recorrió cuando un muro de fuego se levantó de las velas, rodeándome por todos lados. Por un instante creí que las llamas me consumirían, pero se estabilizaron, convirtiéndose en una barrera de luz que me separaba del resto del universo. Mi doble continuaba recitando, pero de pronto fue interrumpido. Las sirenas afuera sonaban más fuerte, y luego se escucharon botas corriendo por el pasillo. Mi doble abrió los ojos como platos, gritándome con furia. ¿Trajiste a la policía aquí, maldito imbécil? En un instante tomó el revólver que había dejado en la mesa y me apuntó al pecho. Disparó 2 veces. ¡Van! ¡Van! Me quedé mirando mi cuerpo, esperando el dolor, pero no había heridas, ni sangre. El círculo había bloqueado las balas. Intentó disparar una tercera vez, pero solo sonó un clic vacío. Ya no quedaban balas. En ese momento la puerta explotó y un oficial del equipo SWAT irrumpió en la sala. Mi doble giró hacia él, aún con el revólver en la mano, y gritó. No, espera. El comandante del SWAT no dudó, disparó una sola vez con su rifle. La bala atravesó el pecho de mi doble, lanzándolo contra la pared. Se quedó recostado ahí, mirándome con sorpresa y dolor en sus últimos segundos, intentando decir algo, pero la vida lo abandonó antes de que pudiera pronunciar palabra. 2 agentes más entraron corriendo y todos apuntaron sus armas hacia mí. «Quieto, imbécil», rugió el comandante. De rodillas y manos en la cabeza. Obedecí, arrodillándome con las manos arriba. El comandante avanzó para arrestarme, pero apenas tocó la barrera invisible fue lanzado hacia atrás como un muñeco, desplomándose sin vida en la entrada. «Lo oficial caído», gritó uno de los otros. «Dispárenle». Las ráfagas de rifle llenaron la sala, pero una vez más las balas no atravesaron el círculo. Yo estaba a salvo, por ahora. No sabía cuánto duraría esa protección sobrenatural. Mi doble no había terminado el ritual antes de morir. Estaba perdido, al borde del pánico, hasta que recordé el papel que me había dado. Ignorando los gritos y el ruido de los cargadores recargándose, metí la mano en el bolsillo y saqué la hoja, con la mano temblando mientras repasaba la oración en latín. Busqué donde se había quedado el otro yo. Y entonces lo vi, solo quedaban 2 palabras por pronunciar. Con los labios temblorosos las dije en voz alta. Initium novum. Todo cambió en un segundo. El círculo ardió con una fuerza brutal y, de golpe, el SWAT, mi departamento, todo se deshizo, derritiéndose como si nunca hubiera existido. Las llamas se apagaron y fui tragado por la oscuridad. De pronto estaba cayendo, mi cuerpo desplomándose en un vacío negro. Grité con un terror puro, viendo un fuego abajo que crecía cada vez más cerca. Grité aún más fuerte cuando atravesé las llamas, sintiendo mi piel quemarse y mis ojos arder hasta dejarme ciego. Caí pesadamente sobre una silla de metal frío y retorcido. Antes de que pudiera moverme, unas correas se cerraron solas, sujetando mis muñecas y tobillos. Grité, forcejeando inútilmente, mientras mis ojos se acostumbraban al nuevo entorno. No sé si estaba en el infierno, pero se le parecía bastante.
Estaba amarrado a esa dura silla de acero dentro de una sala oscura, apenas iluminada por antorchas clavadas en las paredes de roca. El lugar apestaba a carne podrida y muerte lenta. Y lo peor aún no había llegado. Los gritos llenaban la cámara, rebotando por todas partes. Al mirar a mi alrededor vi a otros hombres colgados en las paredes, semidesnudos y encadenados, con cuerpos famélicos llenos de moretones y la piel cortada como si fueran pedazos de carne en un matadero. Seguían con vida, pero sus ojos enrojecidos rebosaban terror y locura por todo lo que les habían hecho. Y cuando vi sus rostros destrozados, comprendí la horrible verdad. Cada una de esas víctimas era yo. O mejor dicho, otra versión de mí. Todos habían fallado el ritual, y los habían mandado a ese lugar para ser torturados por toda la eternidad. Sus gritos y súplicas me taladraban los oídos hasta sentir que la cabeza me iba a estallar. No lo entendía. ¿Ese iba a ser también mi destino? ¿No había seguido bien las instrucciones? ¿O todo estaba perdido desde el principio? Cerré los ojos, forcejeando desesperado con las ataduras, sin encontrar escape. Cuando los abrí de nuevo, grité de terror. Dos figuras habían aparecido frente a mí. Eran entidades demoníacas con forma humana. Uno parecía hombre, la otra mujer. Ambos llevaban túnicas rojas con capucha, pero lo que los delataba eran los ojos, oscuros y vacíos, como los de un tiburón. Me observaron con un entusiasmo depredador, hablando entre ellos, sin dirigirse a mí. Paul Young 217, dijo la mujer. No parecía gran cosa al inicio, pero creo que superó las expectativas. Respondió el hombre pensativo. Hizo un desastre sangriento en la base de taxis. Hizo que mataran a su predecesor. ¿Y qué? Replicó ella. Esto rara vez es limpio. Al final cumplió. A mí me impresionó lo del vagabundo. Ni remordimiento, solo una breve duda. Este sí que es un hijo de puta despiadado. El hombre asintió. Sí, ha demostrado ser digno y cumplió con su tributo. Debemos cumplir nuestra parte del trato y dejarlo ir. Chasqueó los dedos y en ese instante me envolvió una luz cegadora. Los gritos se desvanecieron y fui arrancado de aquel infierno, lanzado al vacío entre dimensiones. Desperté en un lugar distinto, levantándome lentamente de una cama king size dentro de una amplia y lujosa habitación. Caminé aturdido, explorando la casa. Era enorme, mucho más que mi pequeño departamento de una recámara en la ciudad. Vi fotografías familiares, un hombre idéntico a mí sonriendo junto a una hermosa esposa y dos niños, un niño y una niña. En este universo, yo era un padre de familia exitoso. Sería difícil acostumbrarme a vivir la vida de otro hombre, amar a su mujer y a sus hijos, pero lo haría. Ya había hecho demasiado para echarme atrás. Mientras escribo esto, veo por la ventana como un auto se estaciona en la entrada. De él baja un hombre idéntico a mí. Lo observo forcejear con las llaves, sin lograr abrir la puerta. Reconozco en su rostro la misma confusión y desesperación que yo sentí. Pronto intentará con su teléfono, pero tampoco le servirá. Me preparo para lo que viene. Si este otro Paul Young es como yo, no creerá nada de mi historia. Al menos no al principio. Pero sé cuál es mi trabajo ahora, transmitir el mensaje. Tengo que ser más astuto que mi predecesor y protegerme de las consecuencias. Cuando llegue el momento, yo estaré ahí para leer las palabras y completar el ritual. La cadena continuará y los demonios estarán satisfechos. Y después de cumplir mi última tarea, intentaré acomodarme a esta nueva vida. Tengo sangre en las manos, pero mi nueva familia nunca sabrá quién soy en realidad ni lo que hice para llegar aquí. Me llevaré este secreto a la tumba y rezaré para no volver jamás a esa cámara de tortura en los pozos del infierno. Ahora, si me disculpas, tengo que abrir la puerta.